Nuestros altos estándares y ética en las aplicaciones legales es nuestro compromiso con nuestros clientes actuales y futuros dentro y fuera del país. En este segmento les traemos a la experta en transacciones internacionales de bienes raíces. Mi nombre es Yáscara Corrales Bradley, trabajo para Barron Real Estate, acá en la Costa del Tesoro. Tengo 15 años de experiencia en real estate solo en la Costa del Tesoro y estamos aquí para ayudar a todos. El equipo de líderes que tiene la compañía es increíble para ayudar no solo a los realtors en oficina, también a nuestros clientes. Una persona de cualquier parte del mundo puede comprar una propiedad en Estados Unidos. No necesita tener visa ni de turista, ni ser residente, ni tener ningún estatus migratorio en el país. Puede comprar inclusive si su dinero viene de su país de origen. En transferencias es bien fácil y son dueños de su propiedad. Tienen sus garantías como cualquier ciudadano estadounidense en ese sentido. La ley es muy específica y muy transparente y muy segura. Precisamente por eso este es uno de los países donde más personas invierten su dinero en propiedades, porque saben que es un dinero que está seguro, que nadie se los va a quitar. Acá hay propiedades de $200,000-$250,000 hasta millones. Entonces, el primer paso es saber qué quieren, qué es lo que necesitan, qué es lo que buscan. Acá nosotros estamos para ayudar. La verdad es ayudarles a tener lo que ellos quieren. Cuando es un cliente que está en otro país, normalmente nosotros vamos, hacemos FaceTime, videos en YouTube para mostrarles las propiedades, que ellos elijan la que quieren si no están en el país. Si están en el país y quieren irlas a ver personalmente, pues más fácil. Una vez que eligen la propiedad que quieren, una parte importante es que hay que ofertar la compra de esa propiedad, hay que hacerlo por escrito, no es de palabra. Eso es algo muy importante, debe llevar firmas. Cuando vas a comprar necesitas prueba de fondos de que tienes el dinero para pagar esa propiedad. Una vez que ya se acepta esa oferta y entramos en contrato, empieza el proceso de compra. En nuestros países normalmente para la transferencia de la propiedad se usa abogados. Acá no, acá se usa compañía de título. La mayoría tienen un abogado ahí, un abogado de real estate, específico de real estate, que puede responder preguntas y es un soporte a la transacción. La compañía de título se encarga de verificar que todo esté en regla con la propiedad, que el dueño o quien está vendiendo no tenga deudas y si tiene esas deudas que se paguen al momento de la venta, que todo esté limpio, lo que llamamos un título limpio. Una vez que la compañía de título verifica que todo eso está bien, dice, ok, podemos cerrar la venta. Entonces, el comprador va a tener que transferir el dinero del pago a la compañía de título. Eso es muy importante. El comprador no le da el dinero al realtor, no le da el dinero al vendedor, no le da el dinero a nadie más que a la compañía de título. Todo esto es usando tecnología para firmas electrónicas, transferencias de banco a banco de dinero. En realidad, puedes estar en cualquier parte del mundo y comprar sin ningún problema. Una vez que ya haces la transferencia, le van a enviar los documentos y ahí sí deben estar firmados a mano y notarizados y enviarlos de vuelta a la compañía de título. Y ahí se cierra la venta. Obviamente a mí me encanta poder verlos y ya ahí entregarles la llave personalmente, pero si no, también estamos para administrar las propiedades, si son propiedades de inversión, ya sea comerciales o residenciales. Que las rentan, que reciban su dinero. En ese caso, normalmente sí les pedimos que abran una cuenta de banco en el país para depositarle todos los meses el dinero que ganen de su inversión.
Los quiero invitar a que vengan a la Costa del Tesoro, que conozcan. Es un área extraordinaria para vivir, para invertir. Tiene un gran potencial de desarrollo. Uno sabe que el dinero que va a invertir de verdad le va a dar dividendos. Aquí estamos para ayudarles en ese sentido, que hagan una inversión inteligente y lo mejor posible. Como ven, tenemos expertos y expertas para ayudarles con su próxima transacción en bienes raíces. Si les gustó nuestro segmento, regálenos un like o escríbanos a la dirección de email que está en pantalla. Esto es todo por ahora. Nos vemos la próxima semana por International Real Estate Network TV.